Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Gracias por sintonizarnos. Cada semana nosotros, el colegio trae algunos temas de trascendencia y indudablemente es un país donde tenemos temas políticos y jurídicos todas las semanas diferentes y entonces queremos sintonizarnos con ese momento. Y por supuesto vamos a tratar el tema de Ricardo Patiño, la orden de prisión en su contra, su fuga. Indudablemente, en nombre del Colegio de Abogados de Pichincha, queremos agradecerle al doctor Álvaro Román, quien es penalista y catedrático universitario, pero también es parte del Colegio de Abogados de Pichincha. Gracias, Álvaro, por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ti, Ángel, y al Colegio de Abogados. Siempre es un grato estar en estos espacios y debatir jurídicamente, que es lo que más interesa para orientar a la opinión pública. De eso se trata, de orientar. Por ejemplo, ahora tenemos esta semana, como decíamos, el caso de Ricardo Patiño. No hay que perder de vista que es uno de los correístas más poderosos, tal punto que fue ministro de Economía y de Finanzas, ministro de Defensa y también canciller de la República. Y hoy salió del país tras una orden, o que se iba a dictaminar una orden de prisión preventiva. Un poco quiero que nos aclares de lo que tú conoces, ¿se dictó, no se dictó? Vamos a hablar, por ejemplo, de las reacciones de la Fiscalía, el querer investigar a la jueza, poner a consideración del Consejo de Judicatura. Son elementos que debemos irnos aclarando, la función inclusive de cada una de estas instituciones. Y todo parte de unas opiniones que Patiño dio en un mitin político de su organización, de sus coidiarios, donde llamó a los asistentes, dice, a tomarse las instituciones públicas y a movilizarse. Esto de tomarse las instituciones públicas y a movilizarse combativamente, ¿constituye esto una instigación contra el Estado? A ver, la institución de la instigación es vieja, ¿no? Por ejemplo, yo he leído algunas cosas y hay autores, por ejemplo, como Edgardo Dona, que dice que la instigación es un partícipe, es decir, es la persona que quiere convencer al otro a hacer un delito, pero no tiene el dominio del hecho. Es decir, antiguamente en el siglo XIX, Feuerbach le pone y le califica al instigador como el autor intelectual. ¿Sí? Yeah. Nuestro código lo ha puesto como autor mediato, en el artículo 42, en la autoría mediata, cuando dice instigar. Entonces, claro, la instigación es esta persona es como, por ejemplo, podemos ponerle al que instiga y le contrata, por ejemplo, al sicario. Pero claro, ¿cómo lo está convenciendo al sicario? El instigador lo convence al sicario a través de ¿qué? De un precio. De entregarle una dávida, de entregarle dinero de por medio. Ese es el convencimiento. Pero el autor, el sicario, ¿qué pasaría? Puede hacerlo como no puede hacerlo. Aquí en este caso, el grupo de personas a los que él se está dirigiendo. Claro, debería, a ver, ¿qué pasó en ese rato? Yo trato de entender el contexto, no tengo todo el video porque deberíamos oírlo. Todo el video no es extraer solamente lo que nos conviene, porque, por ejemplo, tú has sido dirigente gremial, tú eres dirigente, has sido estudiantil. Tú sabes que en los discursos políticos se llama a la acción combativa, a la acción de resistencia, a la acción... Pero claro, esos son los argumentos que uno da en el calor del discurso. Decimos, ¿no? Vamos a la marcha combativa, etcétera, pero cuando ya especifica, sí, para que continúes, dice, a cerrar las calles y a tomarnos las instituciones públicas. Pero a ver, Ángel, ¿cuándo fue hecho esta declaración? En octubre del 2018. Así es. Entonces, si nosotros vemos y hacemos un análisis ex post, ¿no es cierto?
¿surtió efecto esa instigación? Yo me hago la pregunta. Han pasado 7 meses. ¿Ha habido una toma de institución? Creo que no, ¿no es cierto? Es decir, no hay una persona que se convenció del discurso de Ricardo Patiño y por lo tanto yo creo que en cierta manera no fue oportuno, temporalmente, porque claro, este es un delito de peligro, ¿no? Podríamos decirle que es peligro abstracto. Pero sí, para que no sea formal, es decir, para que no digan que está violando solo la norma, tiene que violar un bien jurídico, la seguridad, lo que sea. Pero han pasado 8 meses. ¿Ha pasado algo en 8 meses? ¿Pero necesitamos que se dé el hecho o la instigación es un elemento, un llamado? Es decir, es el convencimiento que tú haces a la persona y tiene que haber alguna respuesta, me parece. Porque claro, el artículo, el delito, el 363 dice instigar para cometer un delito contra una persona o instituciones. Delito contra una persona, ¿verdad? Entonces está diciendo cometamos un delito, ¿no? Si yo te estoy convenciendo para cometer un delito. ¿Ha pasado algún delito desde ese momento? Entonces hay el elemento, este otro elemento de la finalidad del otro delito, de que cometer un delito contra una persona o contra una institución, yo creo que no. Es decir, solamente ha quedado en una simple declaración. Es decir, partiendo de lo que tú nos señalas en esta última parte, esta denuncia fue presentada inclusive meses atrás, pero la investigación no avanzaba. Esta toma fuerza con la nueva fiscal posesionada, nuestra estimada doctora Diana Salazar. Entonces, ¿podrá considerarse de que es una persecución política o es de esta nueva actitud de la Fiscalía de combatir todos los actos de corrupción que existen en nuestro país? A ver, yo lo que pienso es que, la coyuntura política, si tú analizas, Ángel, vas a encontrar que es a raíz, yo creo que nace a raíz de la presentación de la denuncia de los DINA Papers, ¿no? ¿Ya? Si tú le ligas, es DINA Papers. Va relacionado. Va relacionado, creo yo, porque ahí, a raíz de esa semana, viene el caso Assange, enseguida viene el caso del ciudadano sueco que está detenido, y ahí sale la declaración de la ministra del Interior a decir, Ricardo Patiño se fue con el sueco y estuvo con el sueco, con el ciudadano sueco. Entonces, tratan de, y claro, ¿qué estaban diciendo? ¿Qué decía María Paula? María Paula decía, el ciudadano sueco, este ciudadano que no recuerdo el nombre, decía que estaba haciendo actos de destabilización. Estás hablando de Olavini. Olavini, justamente, de Olavini. Entonces, decía que los dos aparentemente podrían estar destabilizando el Estado. Ese era el criterio y coyuntura, la declaración que hizo la ministra del Interior. Y ahí entra la Fiscalía con el tema. Entonces, claro, por eso lo que tú justamente traes al contexto y ahí me viene y dices, reactivan esa denuncia y le hacen tratar de poner una relación entre la detención del sueco, ¿cómo es? Olavini, ¿sí? Y ese es el punto, creo que, donde ahí se reactiva Por eso es que hay la intención de la Fiscalía de hacer una detención para investigación. Acuérdate que el día sábado la Fiscalía presenta y la jueza, la doctora Beatriz, me parece, no recuerdo el apellido, le delata con Benítez se opone y le dice a la Fiscalía, bueno, motíveme usted, ¿por qué pide la detención para investigación? En esa parte dice que correspondía a la prisión preventiva. No. A ver, no. Una es la detención para investigación. Por supuesto. Y después viene la prisión preventiva. Claro, entonces, la detención para motivos de investigación. Exactamente. Cuando le niega la detención para investigación, porque no motiva a la Fiscalía, entonces, ¿qué hace la Fiscalía? Y esa es la aclaración del Twitter de la Fiscal General. Hemos motivado, pero la jueza no los dio. Y ahí, ¿qué toman la decisión? De iniciar la instrucción fiscal en la semana. Entonces, eso es lo que más o menos tengo yo en el... Entonces, si vos te das cuenta, por eso es la reacción de la ministra fiscal, de la doctora Diana Salazar, dice, vamos a investigar el patrimonio de la jueza que no ordenó la detención para investigar. Eso es preocupante. A ver, pero yo quisiera... A ver, volvamos al tema. Antes de esta parte, si se dice que la detención por investigación, como tú dices,
y el pedido luego posiblemente de la prisión preventiva era porque días antes Ricardo Patiño, en declaraciones, si no estoy mal, a CNN, señala de que frente a las condiciones políticas del país, él saldría del país. Esa no es suficiente cuando no hay garantías de que quien está denunciado asista a la declaración. Sí, pero es a raíz del fracaso de la detención para investigación. Ya. Entonces ahí hace la declaración en CNN, cronológicamente. CNN hace la declaración y en ese momento es que hace y dice que no hay garantías en el país. Entonces, claro, ¿cuál es la situación? Instrucción fiscal, prisión preventiva. Prisión preventiva, Álvaro, corresponde, es decir, todos sabemos, mejor dicho, los abogados, que entre las medidas cautelares está la prisión preventiva, pero hay otras, prohibición de salida del país, etcétera. No es que se está utilizando la prisión preventiva de manera inadecuada como hacía el correísmo en la antigüedad, que mejor dicho en la década correísta, donde se convirtió la prisión preventiva en un instrumento de persecución. A ver, si tú te recuerdas en los inicios del año 2008, 2009, cuando estaba el fiscal general encargado, ¿no? Él dispuso a las fiscalías, a los fiscales que pidan prisión preventiva. Entonces la prisión preventiva siempre estuvo en primer momento. Yo, como vos dices, y justamente tienes el criterio jurídico acertado, que es la prisión preventiva no es parte del garantismo, ¿no? Porque el garantismo lo que prima es la libertad. Justamente hoy de mañana estaba hablando con mis estudiantes de tercer nivel y decía, ¿qué es el garantismo? El garantismo es privilegiar la libertad, no privilegiar el poder, no privilegiar la privación de libertad. Entonces, justamente ahí en la Constitución, en el Código establece las medidas cautelares alternativas. Este es un delito que para mi modo de ver, y no solamente mi modo de ver, sino porque la pena mismo es de 6 meses a 2 años, es un delito de poca monta, es un delito no grave, ¿no es cierto? Porque tiene tiene abreviado, tiene suspensión de la condena. Entonces, insisto, ¿es un mal uso? Claro, por supuesto. Uso político, un instrumento político. Para mí están usando la prisión preventiva y la fiscalía cae en el juego del gobierno justamente de pedir la prisión preventiva en todo. Yo creo que la fiscalía lo que tiene que tener es mesura. Los jueces fundamentalmente, y aquí viene el punto, los jueces son garantistas, es decir, los jueces son los que tienen que hacer control del poder. La fiscalía tiene un poder de investigar, la fiscalía tiene un poder de hacer al ciudadano la investigación penal que quiera. Pero ¿quién tiene que controlar las actuaciones del fiscal? El juez. Por eso es que el juez, cuando le pide a la fiscalía la detención, para investigación, dice, fundamente. Entonces, como no le puede fundamentar, la jueza tiene que, como en su rol de garantista, ¿qué tiene que hacer? Negar. Está claro, Álvaro. Vamos a continuar con el tema, si me permites, luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Para quienes nos sintonizan, estamos con el doctor Álvaro Román, penalista y catedrático universitario, tratando el tema de Ricardo Patiño. Gracias, Álvaro, nuevamente. Yo quiero un poco más en esto de la prisión preventiva. Inclusive organismos de derechos humanos internacionales han hecho pronunciamientos de que no es adecuado utilizar para todo la prisión preventiva. Es que, a ver, como habíamos quedado, el juez controla y hace el control del poder punitivo, que es la fiscalía. Ve, yo creo que la prisión preventiva y los jueces lo que tienen que pensar es qué consecuencias pueden tener los jueces, porque ¿verdad? Los fiscales solo piden. ¿Quién ordena? El juez. ¿Quién es el que se va a cargar el problema de la responsabilidad objetiva del Estado cuando esa prisión preventiva
el ciudadano se ha declarado inocente. El artículo de la Constitución de responsabilidad objetiva es contra privaciones injustas. Claro. Entonces, yo les hago reflexionar a los jueces. Vean, es fácil acomodarse al poder de turno, es decir, pero el quien firme y se responsabiliza no es el presidente de la República, no es el ministro del Interior, no es la fiscal general, es el juez de primera instancia o el juez nacional o el juez provincial. Entonces, ellos tienen que pensar en qué, que la medida, si es desproporcionada, ¿no? Porque en este rato pensaríamos que para mí es desproporcionada. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo quiero yo que esa persona se presente a defender? Si lo que necesito es que el derecho sea eficaz, el derecho penal Más sea bien eficaz. teniéndole aquí, Álvaro, Por supuesto. le teníamos justamente enfrentando a la justicia y se tomaba las medidas necesarias. A ver, primero podíamos tomar la versión. Claro. Es como, por ejemplo, yo siempre dije que cuando se ordenó la prisión preventiva, o se le ordenó una medida por la doctora Daniela Camacho al expresidente Correa, ¿qué se consiguió cuando no vino y compareció? Se dejó de saber esa parte de la historia. Pensábamos saber para poder inclusive. Por supuesto, entonces, porque vamos a quedar con ese hueco que no vamos a tener opción de que esa persona nos cuente. Álvaro, por tiempo, es decir, los pronunciamientos de la fiscal de que el Consejo de la Judicatura observe a la jueza Beatriz Benítez y que la Contraloría investigue el patrimonio, ¿corresponde? Verás, eso se llama injerencia indirecta hacia la independencia de los jueces. Yo, con todo el respeto, creo yo que ese es un mensaje cuando tú haces esos pronunciamientos, porque está viniendo de la más alta autoridad de la Fiscalía General. Entonces, imagínate, si va en contra de un juez pequeño, de primera instancia, esa instancia, ¿qué es lo que va a suceder? Que en ese momento todos los jueces van a tener recelo. Por ejemplo. Es decir, continuaría lo mismo, Álvaro. Así es. Yo te digo, yo tuve una experiencia. Yo fui con juez de la Corte Provincial. Yo por dar una resolución, yo tuve 2 años y medio un juicio de prevaricato. El fiscal general encargado de esa época no te hacía investigar tu patrimonio, pero te metía juicios penales de prevaricato. ¿Cómo hacía eso? Entonces, yo, por ejemplo, yo como abogado no tenía problema, pero los jueces que decían, hay que pensar nuevamente para ver si damos o no damos esa. Entonces, esa es una injerencia indirecta contra... Es decir, seguimos, Álvaro, lo que el Colegio de Abogados criticó. El Consejo de la Judicatura es un ente administrativo. No puede, sí puede tratar los temas disciplinarios, pero así no es. sobre las decisiones de los jueces. Sí, así es. Entonces continuamos en la misma situación. ¿A quién le corresponde entonces vigilar los pronunciamientos de los jueces? A los jueces superiores. Eso quede claro. Claro. Ahora verás. Al juez de instancia yo alzada. tengo un argumento ahí. No todas las providencias son apelables. ¿Sí? Entonces, hay ciertas providencias y ciertos autos que tienen calidad de apelación, por ejemplo. Entonces, eso sí creo yo que, por ejemplo, para que tengan el error inexcusable que era, tiene que haber una declaración del juez superior. Pero yo pienso y reflexiono y les digo a colegas, les decía, ¿y qué pasa con las providencias que no son apelables? Y pongámonos a pensar y reflexionemos. Esas son las providencias que a veces se usan para la corrupción. Claro. No se trata, por supuesto, y que quede claro, defenderle al ciudadano Ricardo Patiño. Nosotros creemos de que es más, se debe responder por otro tipo de delitos, llamémoslo así, que pudiese existir, porque tampoco podemos asegurar. Yo sí creo, no sé qué opinión merece tú como conocedor del derecho penal, que se debería, por ejemplo, si hay esa intención de combatir la corrupción, reabrir casos como los pativideos, donde estaban involucrados negociaciones de bonos del Estado, ¿sí? o casos como la narcovalija, para realmente ahí determinar el papel de participación de Ricardo Patiño en la década anterior. Claro, el problema es que esas situaciones tendríamos que ver si no prescribieron. ¿Ya? ¿No es cierto? Porque imagínate, son 12 años, habría que ver si el delito, hay cómo reabrirlo o no hay cómo reabrirlo. Pero acuérdate que ahí está metido gente que tiene muy cercanía
al actual alcalde de Quito, ¿no? Por supuesto. Claro, acuérdate que quién estuvo haciéndole la propuesta de especulación de venta de los bonos, ¿no? Entonces, claro, ahora lo que vos tienes y vos, claro, y planteas, Ángel, es, a ver, yo lo que noto que la Fiscalía, para salir y ser mediática, y eso no me parece correcto, busca estos delitos chiquitos, ¿sí? Entonces no se dedica a la investigación poderosa o fuerte. Me hace acuerdo. A Jorge Glass se lo llevó por un delito, no sé si llamarle menor, cuando nosotros como Colegio de Abogados habíamos denunciado que a Glass se lo debe denunciar por otros delitos como el de lavado de activos, cuya pena pasa a los 10 años. O, por ejemplo, en el caso al expresidente de la República, Rafael Correa, se lo sigue por el caso Balda. Para mí, ven, es un delito. Entonces, a ver, si yo quiero combatir la corrupción, eso no es corrupción en cierta manera de la que queremos investigar. Claro. Entonces, vos justamente queremos retomar eso, es, a ver, así como queremos que se investigue el asunto del feriado bancario, el asunto de los peculados, el asunto de los sobreprecios, Petrochina, Coca-Cola, cualquiera que sea, Refinería del ya. Pacífico. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la Fiscalía? Dedicarse a ese trabajo. No meter mediáticamente para salir del paso y decir, vean, estoy cumpliendo con mi deber y estoy metiendo a la cárcel. Pero la ciudadanía dice, a ver, reflexionemos. Y la ciudadanía dice, no es tonta. La ciudadanía dice, la Fiscalía lo único que está haciendo es una cuestión mediática. Lavarse la cara un ratito, pero queda sucia. Entonces, y eso no me parece correcto lo que está haciendo en este momento la Fiscalía y cualquier otra entidad. La defensa de Patiño presentó una acción de protección que le fue negada. Coméntanos. Es que, a ver, sabemos que la acción de protección no va contra resoluciones o decisiones judiciales, ¿no? Entonces, querer decir que puede ir contra una decisión judicial o contra la cuestión fiscal, que es una cuestión administrativa, pero es jurisdiccional, todo ella va a lo jurisdiccional. Entonces, ahí no cabía la acción de protección, ¿no? Entonces, creo que ahí el doctor Yávar fue solamente... Puede ser que él esté planificando esto para demostrar que hay una indefensión y una persecución para llevarse a los organismos internacionales. ¿Quién sabe? ¿No? Porque cuando uno planifica y hace acciones como estrategia de defensa, lo que está pensando es trabajar hacia afuera, ¿no? Dice en nuestro pueblo que cuando se pelean los compadres salen los trapos sucios. Ahora Ricardo Patiño asegura que la CIA está dentro del gobierno y que Lenin es un impostor profesional. Es decir, podríamos entender que este caso más bien es una disputa política. Yo pienso que sí. Yo creo que esta es una disputa desde el punto de vista estrictamente política. Aquí no hay nada jurídico. Yo creo que las instituciones están siendo utilizadas para el beneficio de del quien tiene el poder en el momento actual. Tenemos Contraloría General del Estado, el Contralor responde, yo estimo, a las peticiones del Ejecutivo. Tenemos ahí que el hermano del presidente de la República trabaja directamente con el Contralor General del Estado. Entonces, yo creo que la justicia no tiene que politizarse, no tiene que entrar los juicios políticos o hacerse... Pues la justicia fue politizada, Álvaro, en la década anterior. Sí, pero... Jueces, no puedo generalizar, pero Correa dijo que iba a meter las manos en la justicia y entonces ahí están los resultados. Pero a ver, la justicia siempre ha sido el botín político de los políticos, del gobierno de turno. Pensemos desde Febres Cordero, y que tengo uso de razón, desde Febres Cordero. Febres Cordero puso tanquetas para que no entren y no se posicionen en la Corte Suprema liderada por Gustavo Medina. Puso su Corte Suprema. Cuando ya no tenía el poder en la Corte del 97, él se peleaba por las salas penales y por la presidencia de la Corte Suprema. Rodrigo Borja tuvo presidente de la Corte Suprema de la izquierda democrática. Es decir, siempre la justicia ha sido el botín político. Pero bueno, ahora estamos siempre hablando ha sido. de un... A ver, no. Es que no podemos descontextualizar, Ángel. Listo. Entonces, yo creo que siempre, sea lo que sea, quien sea el que está de turno, sabe que si no tiene la justicia, y más que todo la justicia penal, bajo su dominio, no controla el poder y no controla... ¿Qué? A sus adversarios. Y es por eso que el Consejo de Judicatura no acelera la evaluación de la Corte Nacional.
Bueno, eso ya les queda a ellos que tengan que evaluar. Porque una de las exigencias, es más, una de las condiciones, si se llama condición, cuando fue nombrado el nuevo Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le dio la tarea, o le entregó la tarea de evaluar a la Le exhortó nomás. Le exhortó, por eso digo el término, para que empuje esa evaluación. Claro, yo creo que en el primer mes ya mandaron la convocatoria, van a hacer, creo que han estado haciendo, ahorita creo que el Consejo de Participación Ciudadana está estableciendo, creo que en la sesión que iban a tratar justamente sobre los observadores. Entonces, no sé cómo ¿Tú crees que eso, ¿no? está bien o está muy lento eso? Depende de los tiempos que se haya puesto el consejo titulares, de los vocales titulares, y habría que ir evaluando a ellos si está lento, está... Finalmente, para combatir la corrupción, quiero retomar este tema a Ricardo Patiño y a todo el círculo correísta, para enfrentar temas grandes, como te decía, Coca-Cola Sinclair, inclusive no te olvides Mochí, es decir, chalecos que se contrató, tenemos casos como Yacha, etc. Coca-Cola Sinclair, que se dice que tiene fisuras en la infraestructura. Bueno, pero ¿Qué hacemos? ya lo dijo el ministro Pérez, ¿no? Que son microfisuras que no afectan la operatividad de la central hidroeléctrica. Ahora, Petrochina, donde se dice que hay un negociado de... A ver, pero ahí viene la fiscal general, porque la fiscal general es la clave aquí. ¿Qué tiene que hacer? A ver, lo que yo noté con el doctor Carlos Vaca, él creó una unidad específica para estos casos, que era la unidad de transparencia. Entonces yo he preguntado, ¿cuál es la finalidad de esa unidad? Es decir, me decían a mí, vea doctor, en ese caso están todos los casos emblemáticos. Entonces, ¿qué tienes que tener ahí? Fiscales de alto nivel de preparación penal, de conocimiento, de equipo de apoyo, porque no son delitos sencillos, son delitos que tienen mucha complejidad. ¿Tú estás planteando entonces que hay que cambiar las estructuras de la Fiscalía también? Es decir, la Fiscalía... Porque la doctora Diana Salazar solita no va a poder hacer todo. Así es. Tiene que tener un equipo, para mí, multidisciplinario, ¿no? Multidisciplinario porque, a ver, vos acuérdate que Perú, para atacar la cuestión de la corrupción, creó específicamente unidades y jueces especializados en el derecho penal económico. Es decir, no puedo tener a un fiscal que lo puedo trasladar de la unidad de delitos contra la vida a que llegue a tratar delitos de peculado. Entonces, ese es el punto. Entonces yo tengo que poner gente especializada, tengo que trabajar con gente que realmente de alto nivel. No puedo mandar sacando. Es decir, tenemos que cambiar todavía muchas cosas. Sí, yo creo que sí. Queremos agradecerle, Álvaro, por tus conocimientos, tu orientación de opinión, que nos hayas ayudado en esta tarde. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.